Corría el año 1801, y las noches en las afueras de Sevilla se volvían cada vez más peligrosas para quienes se atrevían a cruzar los caminos solitarios que conectaban los pueblos con la ciudad. Los olivos se extendían como un mar oscuro, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de los insectos y el lejano ladrido de algún perro. En ese escenario, un joven esclavo, llamado Mateo, había logrado escapar de la finca donde lo mantenían encadenado. Había esperado meses para huir. Observaba las rutinas de los capataces, las horas en que los perros eran alimentados, el momento exacto en que la vigilancia se relajaba. Aquella noche, bajo la tenue luz de una luna escondida tras las nubes, decidió correr hacia la libertad. Sus pies descalzos golpeaban la tierra húmeda, dejando huellas que el rocío pronto borraría. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía alejarse de aquel infierno. Cansado, con la respiración entrecortada y el estómago vacío, Mateo divisó en la penumbra una luz tenue, una vela parpadeando en la ventana de una pequeña posada. El cartel de madera, apenas legible, decía: hospedaje de la señora Bender. Con el corazón latiendo con fuerza, pensó que allí podría pedir refugio por unas horas, quizá un trozo de pan, quizá un rincón para descansar antes de seguir su huida. No sabía que aquella decisión sellaría su destino. La dueña del lugar, Kate Bender, lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era una mujer de estatura imponente, con un cabello oscuro recogido en un moño apretado y unos ojos grises que parecían atravesar a cualquiera. Su voz era suave, casi maternal, pero había algo en su mirada que provocaba un escalofrío difícil de explicar. «Vaya, muchacho», dijo al verlo temblar en la entrada. «Pareces perdido. Pasa, aquí nadie te hará daño». Mateo dudó un instante, pero el frío y el hambre fueron más fuertes que su instinto. Entró. La posada olía a madera húmeda y a vino agrio. En la chimenea ardía un fuego débil, y en la mesa había restos de pan duro y queso. Kate le ofreció una silla y un cuenco de sopa caliente. El joven comió con desesperación, sin darse cuenta de que ella lo observaba en silencio, con la misma calma con que un cazador observa a su presa. Mientras comía, Mateo intentó explicar su situación. No dijo la palabra esclavo, pero sus ropas raídas, las marcas en sus muñecas y la urgencia de su mirada lo delataban. Kate lo escuchaba con aparente interés, asintiendo de vez en cuando, inclinándose hacia él con gestos de comprensión. Sin embargo, detrás de esa máscara de amabilidad, calculaba cada detalle: la dirección de donde venía, la fuerza en sus brazos, el miedo en sus ojos. «¿Puedes descansar aquí esta noche?», le dijo finalmente. «No tienes de qué preocuparte. Nadie preguntará por ti». Mateo sintió un alivio que casi lo hizo llorar. No sabía que esas palabras eran la trampa más cruel que podía escuchar. Cuando terminó de comer, Kate lo condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de la posada. La cama era simple, con sábanas ásperas y una manta gruesa. Mateo se tumbó agotado. La mujer cerró la puerta y se quedó un momento del otro lado, escuchando su respiración. Una sonrisa helada apareció en sus labios. A medianoche, cuando la posada estaba sumida en un silencio absoluto, Kate tomó una lámpara y caminó hacia la habitación. Abrió la puerta con cuidado y lo observó dormir. En su mano llevaba un mazo de madera pesado, con el que solía matar a los cerdos en el corral. Sus pasos no hicieron ruido. Se acercó a la cama, levantó el brazo, y en ese instante Mateo abrió los ojos. Su mirada se cruzó con la de ellas, y por primera vez comprendió el error fatal que había cometido. El instante en que los ojos de Mateo se abrieron, todo cambió. El miedo le devolvió una fuerza inesperada, rodó hacia un lado justo cuando el mazo descendía con un golpe brutal que hundió el colchón y levantó una nube de polvo. El crujido de la madera astillada retumbó en la pequeña habitación. Kate soltó una maldición entre dientes, sorprendida por la reacción. Mateo se levantó tambaleándose, con el corazón desbocado y los músculos tensos. El instinto de supervivencia lo empujaba a correr, pero la mujer bloqueaba la puerta con una calma escalofriante, como si ya hubiera previsto aquel intento de escape. «No saldrás de aquí, muchacho», dijo con voz baja, cargada de un odio que antes había disimulado. Mateo retrocedió hasta chocar contra la pared. Buscó a su alrededor algo con lo que defenderse y tomó el soporte de hierro de la vela que había junto a la cama.
No era mucho, pero al menos podía mantenerla a raya. La tensión en el cuarto era insoportable. El fuego de la lámpara iluminaba el rostro de Kate, mostrando una mueca torcida, mezcla de diversión y desprecio. Ella volvió a levantar el mazo, avanzando despacio, como un depredador que acorrala a su presa. Cada paso hacía crujir las tablas del suelo. Mateo, jadeando, lanzó un golpe torpe con el hierro, que apenas rozó el hombro de la mujer. Fue suficiente para que retrocediera unos segundos, lo que le dio tiempo al joven para lanzarse hacia la ventana. El vidrio estalló cuando su cuerpo atravesó el marco y cayó pesadamente sobre la tierra húmeda del patio trasero. El dolor le recorrió los brazos y la espalda, pero no podía detenerse. Se levantó de inmediato y echó a correr entre los olivos. Kate salió tras él, sin perder un segundo. La lámpara en su mano iluminaba su figura recortada contra la oscuridad, y el mazo colgaba como una extensión de su brazo. Corría con una agilidad sorprendente, a pesar de su falda larga y sus botas pesadas. Los perros de la finca comenzaron a ladrar con furia, excitados por la persecución. Mateo corría casi a ciegas, tropezando con raíces y piedras, sintiendo cómo las ramas le arañaban el rostro. El aire frío le quemaba los pulmones y el miedo lo impulsaba a seguir. Pero cada vez que miraba hacia atrás, veía aquella luz que se movía entre los árboles, acercándose más y más, como si la noche misma se pusiera de parte de la cazadora. Finalmente, alcanzó un viejo muro de piedra que delimitaba la propiedad. Trepó con las uñas ensangrentadas, mientras los ladridos sonaban cada vez más cerca. Cuando estaba a punto de saltar, una mano fuerte lo agarró del tobillo y lo arrastró hacia abajo. Cayó al suelo con un golpe seco, y el aire se le escapó de los pulmones. Kate estaba sobre él, su rostro desencajado, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y placer. Levantó el mazo una vez más. Esta vez no falló. El golpe retumbó en la noche, y los perros callaron de golpe, como si hubieran recibido la señal de que la cacería había terminado. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los ladridos. Solo el sonido de la respiración agitada de Kate rompía la quietud del olivar. Arrastró el cuerpo de Mateo de regreso hacia la posada, dejando un rastro de sangre que la tierra pronto absorbió. Nadie lo vería, nadie lo buscaría. Al menos, eso creía ella. Días después, en el pueblo más cercano, comenzaron los rumores. Los vecinos hablaban de un joven que había sido visto corriendo hacia la posada y que nunca volvió a aparecer. Algunos decían haber oído gritos en la noche, otros aseguraban que vieron una luz extraña moviéndose entre los olivos. Los desaparecidos no eran pocos. Varios esclavos fugitivos, jornaleros e incluso viajeros que se atrevían a hospedarse en la posada nunca volvían a sus casas. Las familias murmuraban, pero nadie se atrevía a señalar directamente a Kate. Era una mujer de carácter fuerte, respetada por algunos y temida por muchos. Tenía la habilidad de sonreír dulcemente en público, al mismo tiempo que ocultaba la crueldad que dominaba su vida privada. Sin embargo, un comerciante que solía pasar por el camino notó algo extraño. Había encontrado, cerca de los olivos, una prenda ensangrentada que pertenecía a un muchacho al que había visto días antes. Sospechó lo peor, pero en lugar de hablar de inmediato, decidió esperar y observar. No sabía que ese silencio se convertiría en el inicio de una tragedia aún mayor. Las semanas siguientes se llenaron de rumores. En las tabernas de Sevilla, los campesinos comentaban en voz baja que la posada de la señora Bender no era un lugar seguro. Se hablaba de viajeros que nunca regresaban a sus hogares, de jornaleros que iban en busca de trabajo y desaparecían tras pasar por aquel camino. Nadie tenía pruebas concretas, pero todos compartían la misma sensación. Algo siniestro ocurría allí. Kate, mientras tanto, seguía con su rutina como si nada sucediera. Abría la posada cada mañana, vendía vino barato y pan duro a los pocos clientes que aún se atrevían a entrar, y mantenía su sonrisa falsa, como si disfrutara viendo la desconfianza en los rostros de los demás. Cuanto más se hablaba de ella, más parecía alimentarse de esos rumores. El comerciante que había encontrado la prenda ensangrentada, un hombre llamado Don Julián, no podía sacarse la imagen de la tela manchada de la cabeza. Sabía que ese muchacho había pasado por el camino rumbo a la libertad, y estaba seguro de que jamás habría vuelto por voluntad propia a la finca de donde escapó.
Su instinto le decía que había ocurrido algo terrible y que la clave estaba en la posada de los Bender. Una noche, decidido a obtener respuestas, don Julián se acercó con cautela. El camino estaba desierto y los olivos parecían inclinarse hacia él, como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de hacer. Se escondió tras una tapia baja y esperó. La posada estaba casi a oscuras, salvo por la luz intermitente de una lámpara en la ventana. Durante horas no ocurrió nada. El silencio solo era interrumpido por el murmullo del viento, hasta que cerca de la medianoche vio una figura salir por la puerta trasera. Era Kate, cargando un saco pesado que arrastraba por el suelo. El bulto golpeaba contra las piedras y un líquido oscuro se filtraba poco a poco, dejando un rastro que la tierra absorbía con avidez. El comerciante contuvo la respiración. Sabía que no debía hacer ruido, pero sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la navaja que llevaba escondida. Observó cómo Kate caminaba hacia un viejo pozo, oculto entre los olivos. Con una fuerza sorprendente, levantó el saco y lo lanzó dentro, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. El sonido hueco del golpe resonó en la noche, seguido por un chapoteo apagado. Don Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no eran rumores. Había visto con sus propios ojos la prueba de que aquella mujer estaba ocultando algo atroz. Quiso correr hacia el pueblo y denunciarla, pero el miedo lo detuvo. ¿Quién le creería? Kate tenía amistades influyentes y él era un simple comerciante. Si hablaba demasiado pronto, quizá él sería el siguiente en desaparecer. Los días siguientes estuvo en silencio, pero cada vez más obsesionado. No dormía, no comía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer arrojando aquel saco en el pozo. Sabía que tenía que reunir más pruebas antes de acusarla. Así que comenzó a rondar con frecuencia los alrededores de la posada, escondiéndose entre los olivos, vigilando cada movimiento. Y entonces descubrió algo aún más perturbador. No era un pozo lo que Kate usaba siempre. Algunas noches, en lugar de dirigirse hacia allí, arrastraba sus cargas hacia el interior de un pequeño cobertizo de madera, situado detrás de la posada. Don Julián se acercó en secreto una madrugada y notó el hedor insoportable que emanaba desde dentro, un olor penetrante, mezcla de hierro, humedad y putrefacción. El estómago se le revolvió, pero no se atrevió a abrir la puerta. Mientras tanto, en el pueblo, las familias comenzaban a reclamar. Una madre lloraba la desaparición de su hijo, un jornalero de apenas 17 años. Un viajero francés jamás regresó al hospedaje donde lo esperaban. Un carretero que solía pasar por la zona también había desaparecido, sin dejar rastro. La tensión aumentaba y poco a poco los rumores se transformaban en sospechas directas. Finalmente, una tarde, don Julián no pudo soportarlo más. Se presentó en la taberna del pueblo, se levantó en medio de la sala y con voz temblorosa, pero firme, contó lo que había visto. El saco, el pozo, el olor en el cobertizo. Hubo un silencio sepulcral. Nadie quería ser el primero en reaccionar, pero todos comprendieron que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Esa misma noche, un grupo de vecinos decidió organizarse. Armados con antorchas, cuchillos y alguna escopeta vieja, caminaron juntos hacia la posada. El aire era pesado, cargado de tensión. Nadie hablaba, pero todos sentían la misma mezcla de miedo y rabia. La posada se alzaba oscura frente a ellos, como una bestia dormida. La luz de las lunas iluminaba apenas el letrero de madera, y el viento agitaba las ramas de los olivos, como si intentaran advertirles que no siguieran adelante. Cuando golpearon la puerta, Kate apareció con su sonrisa habitual, como si nada ocurriera, pero en sus ojos, por un segundo, brilló algo diferente, una chispa de reconocimiento. Sabía perfectamente a qué venían. El grupo de vecinos permaneció inmóvil frente a la puerta, con las antorchas iluminando la penumbra. Kate Bender los miraba desde el umbral, sin perder la calma. La luz del fuego resaltaba sus facciones duras, y aquella sonrisa que mostraba parecía más un desafío que una cortesía. ¿Qué buscan a estas horas?, preguntó con un tono de falsa inocencia. Don Julián, que había tomado la delantera, apretó los dientes. Podía sentir cómo el miedo le recorría las piernas, pero no podía retroceder después de haber hablado en la taberna. Queremos entrar, dijo con voz firme. Hay demasiados rumores,
y necesitamos respuestas. Kate dejó escapar una risa breve, seca. Luego, apartó un poco la puerta y los dejó pasar, como si estuviera segura de que nada podrían encontrar. Ese gesto desconcertó a varios del grupo. ¿Por qué permitiría que revisaran la posada? El interior estaba en penumbras. El olor a vino rancio impregnaba el aire, mezclado con la humedad de la madera vieja. Los hombres y mujeres avanzaron con cautela, iluminando cada rincón con las antorchas. Revisaron la cocina, las habitaciones y el salón. No había nada extraño, salvo la frialdad de aquel lugar que parecía devorar cualquier rastro de vida. «¿Ven?», dijo Kate con fingida amabilidad. «Aquí no hay nada, solo una mujer intentando ganarse el pan». Algunos dudaron. El silencio era tenso, pero don Julián no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que había algo más. Se dirigió hacia la parte trasera, donde había visto tantas veces el movimiento de los sacos. Allí estaba el cobertizo, cerrado con un candado oxidado. El hedor se percibía incluso a metros de distancia. «Ábrelo», ordenó, apuntando hacia la puerta. Kate los miró en silencio durante unos segundos, que parecieron eternos. Finalmente, con un movimiento lento, sacó una llave de su bolsillo. El sonido metálico del candado, al abrirse, retumbó en la noche. Cuando la puerta se abrió, un golpe de aire nauseabundo salió disparado, obligando a varios a taparse la boca y la nariz. Dentro del cobertizo, las antorchas iluminaron una escena que heló la sangre de todos. Montones de ropa desgarrada, botas cubiertas de barro seco, pañuelos manchados de sangre. Eran pertenencias de los desaparecidos. No había cuerpos visibles, pero aquel rastro era suficiente para confirmar lo peor. «Dios mío», murmuró una mujer, reconociendo un chaleco que pertenecía a su hermano. Los gritos y el llanto se mezclaron. Varios quisieron abalanzarse sobre Kate, pero don Julián los detuvo con un gesto. «Esperen», dijo con firmeza. «¿Esto no termina aquí?». El comerciante avanzó hacia la cocina. Había algo más, lo sentía. Recorrió con la antorcha cada rincón, hasta que notó algo extraño en el suelo, unas tablas de madera, que crujían más de lo normal. Se inclinó, golpeó con el pie y percibió un eco hueco. «Aquí», anunció. Entre todos comenzaron a levantar las tablas. El sonido de los clavos, al desprenderse, fue como un lamento metálico. Bajo el suelo apareció una trampilla oculta. El corazón de los presentes latía al unísono, como si supieran lo que estaban a punto de descubrir. Kate observaba la escena en silencio, sin oponer resistencia, con los brazos cruzados y una media sonrisa en los labios. Parecía disfrutar viendo cómo se acercaban a su secreto más oscuro. Con esfuerzo, levantaron la trampilla. Un aire denso, cargado de humedad y podredumbre, escapó de aquel hueco. Uno de los hombres bajó primero con una antorcha, y lo que vio hizo que dejara escapar un grito desgarrador. El sótano estaba lleno de fosas improvisadas, excavadas en la tierra. En ellas yacían cuerpos en distintos estados de descomposición. Huesos amarillentos asomaban entre la ropa, y cráneos vacíos parecían mirar hacia arriba, como si esperaran ser rescatados demasiado tarde. El hedor era insoportable. El resto bajó uno a uno, y el horror se multiplicó. No eran 2 ni 3 víctimas, eran decenas. Esclavos fugitivos, jornaleros, viajeros, todos habían terminado en aquel cementerio secreto bajo la posada. Algunos todavía tenían cadenas en los tobillos, otros presentaban fracturas evidentes en el cráneo. El silencio se apoderó del grupo. Solo se escuchaba el goteo de agua filtrándose entre las paredes de tierra. Nadie podía pronunciar palabra. El peso del horror era demasiado grande. Cuando al fin subieron de nuevo, encontraron a Kate de pie en el mismo lugar, inmóvil como si los hubiera estado esperando. La sonrisa se había desvanecido, y en su rostro había una calma perturbadora. «¿Ya lo han visto?», preguntó con voz serena. «Ahora saben quién soy». Nadie se movió, nadie se atrevía a acercarse a ella. El miedo paralizaba incluso a los hombres armados, porque en ese momento comprendieron algo. Kate Bender no necesitaba ocultar su secreto. Había convivido con él durante años, y ahora, frente a sus acusadores, parecía invencible. El silencio tras la revelación pesaba como plomo. Nadie se atrevía a dar el primer paso. Todos miraban a Kate Bender, que permanecía erguida frente a ellos, con la serenidad de alguien que no teme a nada. La tenue luz de las antorchas reflejaba en sus ojos grises un brillo extraño, como si disfrutara, con cada segundo,
de aquel enfrentamiento. Fue don Julián quien, con un esfuerzo casi sobrehumano, rompió la parálisis colectiva. «Basta», gritó con la voz quebrada, pero firme. «Esta mujer debe responder por lo que ha hecho». Dos de los hombres más jóvenes del grupo avanzaron hacia Kate, con la intención de sujetarla, pero ella no se resistió. Al contrario, extendió las manos hacia adelante, como si se entregara voluntariamente. Aquello desconcertó a todos. «Llévenme», susurró, con un tono casi burlón. «Veamos si alguno de ustedes tiene el valor de mantener los ojos abiertos cuando la verdad se muestre ante todos». Las palabras calaron en el grupo como un veneno. ¿Qué quería decir? ¿Qué otra verdad ocultaba? Ataron sus muñecas con una cuerda gruesa y la escoltaron de regreso al pueblo. La caminata nocturna fue interminable. El silencio solo era interrumpido por los pasos sobre la tierra y el crujir de las antorchas. Kate no dijo nada más. Caminaba erguida, con la cabeza en alto, como si llevara a cabo una procesión que ella misma había planeado. Cuando llegaron a la plaza, el pueblo entero se reunió. Los gritos de indignación no se hicieron esperar. Madres lloraban, hombres maldecían, y muchos exigían justicia inmediata. El horror del sótano se había extendido como pólvora, y nadie quería esperar un juicio. «Que la cuelguen ahora mismo», clamó una voz desde la multitud. «Asesina, bruja», gritaron otros. Don Julián, sin embargo, insistió en mantener la calma. Temía que un linchamiento improvisado no solo dejara escapar la verdad, sino que convirtiera a Kate en una sombra más de la que jamás se podría hablar claramente. «Debe responder ante la justicia», repetía, aunque sabía que sus palabras apenas contenían a la turba. La encerraron en una celda improvisada en el ayuntamiento, bajo vigilancia constante. Durante la noche, los gritos de la gente no cesaron, y algunos intentaron forzar la entrada para acabar con ella de inmediato. Sin embargo, fue la propia Kate quien convirtió esa espera en un tormento mayor para todos. «Quieren saber dónde están los demás», decía desde la oscuridad de su celda. «No todos están bajo la posada. Algunos siguen cerca, muy cerca de ustedes». Los guardias, aterrados, se negaban a escucharla, pero las dudas comenzaron a corroerlos. ¿Cuántas víctimas había realmente? ¿Cuántos secretos aún guardaba? A la mañana siguiente, un grupo de autoridades de Sevilla llegó para hacerse cargo del caso. Interrogaron a Kate, pero sus respuestas eran siempre ambiguas, enigmáticas, como si disfrutara prolongando la incertidumbre. «¿Cuántos fueron?», le preguntaron. «Lo suficiente para que me recuerden siempre», respondía con calma. Mientras tanto, en el pueblo, la tensión alcanzaba niveles insoportables. Algunos juraban haber visto sombras moverse entre los olivos. Otros afirmaban escuchar lamentos por las noches, como si las víctimas no encontraran reposo. El miedo se mezclaba con la rabia, y cada día que Kate permanecía viva, parecía un insulto para las familias que habían perdido a sus seres queridos. Finalmente, tras 3 días de encierro, algo ocurrió. La mañana era gris, y una ligera niebla cubría las calles. Los guardias fueron a revisar la celda, y la encontraron vacía. La cuerda que ataba sus muñecas yacía en el suelo, cortada con precisión. No había signos de fuerza, ni huellas de fuga evidentes. Simplemente había desaparecido. El pánico se apoderó del pueblo. ¿Cómo podía haber escapado? ¿Quién la había ayudado? Algunos sospecharon de complicidades dentro de la misma autoridad. Otros aseguraban que nadie la había liberado, que ella misma había encontrado la forma de desaparecer como un espectro. Esa misma noche, varias casas cercanas a Los Olivos reportaron sucesos inquietantes: puertas entreabiertas, huellas de barro en los patios, y en un caso, una mujer juró haber visto a Kate observándola desde la ventana, con esos mismos ojos grises que nunca olvidaría. El pueblo entero se sumió en el terror. Ya no era solo la asesina de la posada. Ahora se había convertido en un fantasma vivo, en una amenaza que podía estar en cualquier sombra. Nadie se atrevía a viajar solo, y Los Olivos, que siempre habían sido parte del paisaje sevillano, pasaron a ser recordados como el lugar donde habitaba la oscuridad. La desaparición de Kate Bender fue el inicio de una leyenda que se esparció por toda Andalucía. En Sevilla, en los pueblos cercanos y hasta en las ciudades vecinas, se hablaba de ella como si fuese más que una simple asesina, un espectro que seguía cazando en silencio. Nadie sabía si realmente había escapado por medios humanos o si lo que ocurrió en aquella celda era obra de fuerzas
que nadie se atrevía a nombrar. Durante las primeras semanas tras la fuga, el pueblo vivió en un estado de terror constante. Algunos hombres organizaron patrullas nocturnas para vigilar los caminos y los olivares, pero nunca lograron capturarla. A veces encontraban huellas, restos de hogueras apagadas o algún pañuelo ensangrentado entre los arbustos, pero nunca a ella. Las desapariciones, sin embargo, no cesaron. Pastores, viajeros solitarios e incluso un comerciante que se dirigía hacia Cádiz nunca llegaron a sus destinos. La gente susurraba siempre el mismo nombre, Kate. Su fama se volvió un veneno que corría de boca en boca. Nadie quería pasar cerca de la vieja posada, que quedó abandonada y marcada como maldita. Algunos juraban escuchar golpes bajo el suelo, como si las víctimas enterradas allí todavía intentaran salir. Con el tiempo, los rumores se convirtieron en relatos cada vez más oscuros. Algunos aseguraban haber visto a Kate vestida de negro, merodeando entre las tumbas del cementerio, acariciando las cruces con sus manos pálidas. Otros hablaban de un carruaje sin conductor que aparecía en los caminos al anochecer, siempre con una mujer en su interior cuyos ojos grises brillaban como brasas en la oscuridad. Pero lo más aterrador era el mensaje que muchos afirmaban haber encontrado, pintado en puertas, paredes y hasta en piedras junto a los caminos. No hay fuga para los que huyen. Siempre escrito con una mezcla de carbón y sangre seca. Nadie pudo demostrar cómo aparecían esas frases, pero todos entendían lo mismo. Kate seguía cazando a quienes intentaban escapar de algún destino. La autoridad sevillana intentó borrar su rastro de la historia oficial. Documentos fueron archivados, nombres de víctimas omitidos, y hasta la posada fue derribada para evitar que se convirtiera en un lugar de culto macabro. Sin embargo, el silencio no logró apagar el miedo. Al contrario, lo alimentó. Cada familia transmitía a sus hijos la advertencia: no confiar en rostros amables en caminos solitarios y jamás entrar en una casa donde la hospitalidad pareciera demasiado perfecta. Décadas después, viajeros aún contaban historias de una mujer solitaria que ofrecía comida y refugio, siempre cerca de caminos poco transitados. Algunos decían que era solo una impostora, que aprovechaba la leyenda para robar a los incautos, pero otros estaban convencidos de que era ella, intacta, sin señales de envejecimiento, como si hubiera hecho un pacto con la misma muerte. El eco de su nombre se mantuvo vivo en canciones de taberna, en susurros de viejos al calor del fuego, y en advertencias susurradas a los niños desobedientes. Si huyes, decían, ella te encontrará. Finalmente, la historia de Kate Bender no quedó como un simple crimen de 1801. Fue mucho más. Se convirtió en una herida abierta en la memoria de Andalucía, una sombra que jamás pudo borrarse. Cada cruce de caminos, cada posada aislada y cada mirada demasiado amable despertaban el mismo pensamiento en los viajeros: la cazadora podría estar cerca. Y así, mientras los nombres de las víctimas se perdían en el tiempo, el suyo se alzaba con fuerza, eterno y maldito. Kate Bender, la mujer que cazaba y mataba a los que intentaban escapar, seguía viva aunque nadie pudiera probarlo, porque hay leyendas que no mueren con el cuerpo, sino que se alimentan del miedo de quienes aún respiran. Y en las noches sin luna, cuando el viento silba entre los olivos, algunos aseguran escuchar sus pasos detrás de ellos.